Buenas, gente, transmitiendo de nuevo desde el Torreón de Villamorey, también conocido como Torreón de Tielva. Formaba parte del antiguo castillo de los Aceales de aquí de Sobrescobio. Tan solo queda esta torre de planta cuadrada y contorno semicircular. Está trabajada a base de mampostería de cuarcita con mortero y cal. Es de época romana. Fue restaurado en el siglo VIII, en tiempos del rey Alfonso I. Y mirar, era el vigilante, el atalaya, que controlaba todo este paisaje a través del camino que os dije de la ruta de la calzada romana. Recibió a las tropas de Augusto cuando llegaron por primera vez al reino de Asturias, casi hace unos 2000 años. Mirad qué paisaje espectacular, una pasada. Os digo, la ruta es fácil, de 2 kilómetros hasta el mirador que os mostré antes, pues podéis ir perfectamente. Ahora que aquí, cuidadín, solo gente preparada, no es que yo esté mucho, pero bueno, con bastante acojone. Mirad qué desnivel, hay que trepar, pusieron hasta un cabo ahí para agarrarse, está difícil, así que recomendado, fácil, solo hasta el mirador. Aquí solo gente preparada. Mirad, por aquí estaría el antiguo castillo y podéis haceros una idea cómo podía discurrir el río Nalón en aquellos tiempos, hace 2 milenios, imaginaros. Tengo las endorfinas a 8000 por 1000. A ver ahora para bajar. Está difícil. Desde la otra parte pues no podemos acceder. No me extraña que funcionase como atalaya. Impresionante aquí arriba. Una pasada. Controlaba toda la calzada que discurría por ahí a través del puerto de Tarna, donde venían tanto arrieros como peregrinos. Luego, formando parte de la ruta jacobea, venían desde León para venerar a San Salvador en Oviedo, la capital del reino, y luego ya discurrir en peregrinación hacia el Camino de Santiago. Mirar aquí la presa, Río Seco, y aquí la piscifactoría, instalaciones, las heridas que hace el hombre a la naturaleza, como siempre os digo. Mirad qué crestas, qué caliza. Ahí el Pico Xamoca, como os comentaba antes, una ruta muy bonita, bastante más fácil de subir ahí que aquí. Ahí a la Xamoca os animo, con cierta preparación, pero bueno, salvo niños y ancianos podéis llegar bien. A ver ahí cómo va carretera, dirección al puerto de Tarna. Y nada, gente, con esta vista ahí en lontananza de Río Seco, os voy a dejar. Espero que os haya gustado esta ruta y hasta siguientes vídeos.